Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sin Corrupción. En esta oportunidad debemos informar sobre un escandaloso caso de corrupción en Tumbes. Este 19 de marzo pudimos recoger esta denuncia por parte del señor director Robin Prado Navarro sobre irregularidades en la construcción de la institución educativa José Lishner Tudela en el distrito de Tumbes. ¿Qué ha sucedido? Esta instalación fue entregada e inaugurada el 13 de septiembre del año 2018 por parte del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, a la fecha se han presentado una serie de observaciones e irregularidades que no han sido subsanadas. ¿Qué ha sucedido? Que a pesar de contar con un presupuesto considerable para la construcción de esta edificación, no se ha contado con una debida supervisión y han acontecido actos de corrupción por parte de los representantes del gobierno regional de Tumbes. Es así incluso que la Contraloría General de la República le hizo llegar una serie de observaciones al señor exgobernador regional Ricardo Flores Dioses, los cuales le estaban informando que al momento de la entrega de la obra, donde habían observaciones muy graves que no solamente atentan contra la seguridad de la misma construcción, se había conformado una comisión que iba a revisar estas observaciones, pero de manera sospechosa. Desde el gobierno regional de Tumbes se decidió deshacer esta comisión, poner a otros integrantes que dejaron de ver estas observaciones, que dejaron de hacer el seguimiento, y de manera tal que la obra se recibió, se dio conformidad, se ha inaugurado, el mismo presidente de la República lo ha inaugurado y la situación es grave. No hay lluvia que pueda soportar, pues inmediatamente las aulas, todas las instalaciones se inundan, están en riesgo las estructuras de los techos, están en riesgo una serie de instalaciones eléctricas que lo que están poniendo en riesgo es la vida de los alumnos. El señor director, por ejemplo, nos ha informado aquí que ha pedido la intervención del nuevo presidente regional, Wilmer Florentino Dios Benítez, a quien le ha informado toda esta situación grave y, por ejemplo, le ha comunicado que existen inundaciones de aulas y pasadizos del primer, segundo y tercer nivel. Peligro eléctrico inminente, ya que por el excesivo espacio en las juntas de dilatación sin protección se filtra el agua. Las paredes y los techos de las aulas y otros ambientes administrativos están siendo invadidos por el moho. Asimismo, se reiteró que el informe de observaciones planteadas al constructor hasta la fecha no habían sido levantados. Y estamos hablando ya del mes de febrero del año 2019. Queridos televidentes, los invitamos a poder corroborar estos graves hechos que ponen en riesgo la vida de los estudiantes en esta institución educativa. Infraestructura en mal estado, cables expuestos que podrían ocasionar un cortocircuito, filtraciones de agua debido a las intensas lluvias, resquebrajaduras en las paredes, escolares expuestos a sufrir cualquier accidente. Se trata de la nueva infraestructura Colegio Estatal 001 José Lishner Tudela, ubicado en la ciudad de Tumbes y que alberga 585 alumnos de primaria y 656 de secundaria. La obra de reconstrucción, que costó más de 6 millones de soles y que estuvo a cargo del gobierno regional de Tumbes. La ostentosa inauguración fue el 13 de septiembre y asistió el presidente de la República, Martín Vizcarra. Después de un año de construcción, podemos decir tarea cumplida y se entrega a la comunidad educativa, principalmente al alumnado y a los docentes, una infraestructura adecuada. Como ven, una ceremonia pomposa para las cámaras. Porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Luego de 6 meses, esta modernísima obra presenta miles de fallas en la infraestructura y pone en riesgo la vida e integridad de los estudiantes. Es la lentitud, porque imagínense acá, si llueve todos los días se inunda el colegio,
y vamos a tener que estar a los estudiantes interrumpiendo sus clases, ¿no? Y llevándolos a lugares que no son adecuados para desarrollar los procesos pedagógicos en aula. Sin Corrupción estará vigilante para que el gobierno regional adopte las medidas correctivas para prevenir accidentes y riesgos en los estudiantes. Indignante, ¿verdad? 6 millones de soles que fueron a parar a las manos de los corruptos. 6 millones de soles que se debieron haber usado estrictamente para la construcción y equipamiento de esta institución educativa, que simplemente se robaron. El consorcio que ganó la buena pro de esta obra es el consorcio Tudela, conformado por las empresas contratistas Cosner, el Codo SAC y la empresa Blacar Contratistas Generales SAC. Se suscribió el contrato de ejecución de la obra el 12 de junio del año 2017 por un monto de 6.944.154.58 nuevos soles. El plazo de ejecución que le habían destinado era de 210 días. Y en relación a la empresa supervisora, que es la que ha permitido pues, que todas estas irregularidades pasen sin que se advierta y que luego hayan podido cobrar las valorizaciones, es el consorcio Acuario que obtuvo esta licitación mediante una adjudicación simplificada, la número 10/2017. La Contraloría General de la República, por su parte, realizó una inspección física a la obra cuando la entidad estaba en este proceso de recepción y alertó a los funcionarios del gobierno regional de Tumbes sobre una serie de riesgos detectados. ¿Qué es lo que se hizo? Fue una orientación de oficio. Inmediatamente se conformó una comisión para que puedan verificar todas estas observaciones. Sin embargo, una vez más, de manera extraña, el gobierno regional, lejos de velar por el cumplimiento correcto de las funciones de todos los integrantes de esta institución, deshizo este comité, dejó sin efecto este comité y el trabajo que estaban haciendo se frustró, no lo completaron. Se nombró otro comité. La Contraloría volvió a hacer nuevas observaciones que son muy graves, que tampoco han sido subsanadas hasta el día de hoy. Como les hemos podido comentar, esta denuncia la hemos recibido del director de esta institución educativa, que está muy preocupado, que pide auxilio a gritos a todas las instituciones comprometidas, pero nadie responde, ni el presidente de la República, ni el presidente regional, ni las autoridades del Ministerio Público, de forma tal que se está poniendo en riesgo la vida y la integridad de esos estudiantes en estas instalaciones. Por ejemplo, imagínense, queridos televidentes, este tipo de observaciones tan graves que hasta el día de hoy, en el mes de marzo, no han sido subsanadas. Por ejemplo, se encontró, dice, según la Contraloría, falta de control durante el proceso constructivo de la obra, mencionando que esta deficiencia afectaría la seguridad, la calidad y la vida útil de la obra. También precisó que en un primer momento la comisión de recepción de la obra no recepcionó la obra, porque, como les habíamos mencionado, esas 33 atingencias que les habían informado al consorcio Tudela no pudieron seguir siendo revisados porque desactivaron el comité. Este es un hecho muy grave que va a comprometer a estos funcionarios. Asimismo, la Contraloría determinó adicionalmente otras observaciones como son estructuras tubulares que faltaban ser llenadas por concreto, parantes sueltos que estaban colgados de la malla Rachel, puntos de soldadura oxidados, entre otros. Y finalmente concluyó que la estructura del techo que cubre la losa deportiva presentaba una serie de deficiencias que no fueron advertidas por el supervisor de obra ni consignadas en el acta de la recepción de la obra. Imagínense, esta es una obra moderna, se entendía que aquí se le iba a dar un mejor servicio a los estudiantes y presenta este tipo de deficiencias en su construcción. Pone en riesgo la vida de 1.400 estudiantes. Lo advertimos, señores. Esta institución, estas instalaciones no soportan una lluvia y son 1.400 estudiantes que van a permanecer ahí en riesgo latente todos los días del año, mientras que el director no es escuchado por ninguna de las autoridades a las que ha acudido ya. Asimismo, nosotros nos comprometemos desde Sin Corrupción a hacer la denuncia penal ante el Ministerio Público respecto a todas estas irregularidades y estos actos de corrupción que han acontecido y que una vez más se han robado el dinero de todos los peruanos, de nuestros estudiantes, queridos televidentes, y hecho que no vamos a permitir. Nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque tendremos la entrevista del día.
Nos encontramos en estudios con el doctor César Candela, analista político, para poder tratar la coyuntura en relación al próximo voto de confianza que vendrá a buscar el premier Salvador de Solari en los próximos días. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, congresista, por la invitación. Gracias. Un saludo a usted y a sus televidentes. Encantado. ¿Qué esperamos? ¿Qué de nuevo debe traer este gabinete para poder lograr obtener la confianza en circunstancias en las cuales el país está presentando serios conflictos, como por ejemplo el de las Bambas? Sí, yo creo que más allá de la situación, lo que espera el país es que este gabinete, si es que logra, y me imagino que así será, dependiendo del planteamiento que haga en el Parlamento, logre el voto de confianza, tiene la gran oportunidad de hacer un giro de 180 grados y continuar con la ejecución de obras que el país espera, con una adecuada ejecución presupuestal, ¿no? A mí personalmente me preocupa mucho que este 2018 el retorno al Tesoro Público del presupuesto ha excedido el 30%. Eso quiere decir que los 160.000 millones de soles, o 158.000, perdón, que se han asignado este año, podría haber el peligro de que el 30 o 35% se revierta al Tesoro porque no se pudo gastar. Y eso es lamentable porque, de hecho, las necesidades por cubrir en el país son realmente extraordinarias. El déficit de infraestructura para el Perú en estos momentos es de 159.000 millones de dólares. Y si bien el presupuesto anual está incrementándose entre 10 a 15%, gracias a que el país, por inercia y por un piloto automático propio del sistema, está creciendo hace 18 años a un promedio del 4%. Pero yo creo que podríamos estar mucho mejor. De hecho, la mayoría de empresas, inversionistas y constructoras extranjeras que vienen a apostar por el Perú, en estos momentos están a la expectativa del lanzamiento de licitaciones importantes para poder participar y licitar. Y ahora, lamentablemente, el sistema además se ha visto muy afectado por el tema de la corrupción. Hemos visto que el tema de Lavallato y el caso del Club de la Construcción han afectado a todos, ¿no? De hecho, el empresario tiene miedo muchas veces de apostar por el sector público. Los funcionarios y servidores tienen un miedo. El asesor principal ahora del gobierno es el miedo. Nadie quiere firmar, nadie quiere hacer las cosas. Muchas veces por desconocimiento y muchas veces, además, porque, bueno, es natural, la gente cuida su trabajo, pero hay que recordar a los funcionarios del sector público que están para servir al país. Y si no están en disposición, pues es mejor dejar a veces de lado las posiciones, ¿no? Se entiende que el gobierno tiene que contratar pues, precisamente a las personas capacitadas debidamente y que puedan ejecutar todo ese tipo de decisiones. Bueno, entonces, yo creo que todos esperamos que el gobierno continúe con su labor. De que falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer. Yo veo poco liderazgo. El liderazgo es importante. La buena voluntad no es suficiente, ¿no? La buena voluntad hay que transmitirla y hacerla ejercicio de liderazgo. Es decir, por más que yo piense que puedo hacer las cosas o diga que voy a hacer las cosas bien, si no las hago, entonces de nada va a servir. Son meras promesas. De hecho, el Ejecutivo ha amparado su posición política en señalar que tiene una posición frente a la corrupción. Y me parece bien políticamente. Pero el tema de gestión. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero si no hago obras, ¿qué es lo que se necesita? Colegios, se necesita hospitales, la reconstrucción nacional, solamente un 15% del presupuesto gastado en 2 años. Eso lamentablemente evidencia un claro fracaso, ¿no? Y la falta de experiencia no puede ser una razón, porque a veces tú coges modelos. Por ejemplo, Chile ha tenido una excelente recuperación después del último gran sismo que tuvo, que causó mucho daño en infraestructura. Y bueno, entiendo que la recuperación ha sido rápida, ¿no? Yo espero de verdad que el gabinete no solamente se quede en el escritorio, sino que salga a caminar y a recorrer el país permanentemente, ¿no? Si bien es cierto, doctor, la corrupción ha sido la bandera de este gobierno ya liderado por el presidente Martín Vizcarra, pero sin embargo escuchamos, por ejemplo, en las obras de reconstrucción una serie de actos de corrupción que ya están dilapidando esos presupuestos, que no han logrado todavía reconstruir el norte del país. Por otro lado, tenemos otros problemas graves también: la pobreza, la inseguridad, el tráfico ilícito de drogas. Son ya varios ministros del Interior, varios ministros de Defensa, pero, por ejemplo, del 2016 a la fecha,
no hemos escuchado nada sobre la captura, por ejemplo, de algún integrante del clan Los Quispe Palomino en el Brain. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿No le interesa? ¿No quiere dar resultados? ¿Cuál debería ser su planteamiento? Bueno, recordemos que que el presidente Vizcarra asume, yo me imagino que 3 o 6 meses antes él no pensó nunca que iba a ser presidente de la República. Y ejercer una responsabilidad tan grande creo que no es sencilla, para ser sincero. Sin embargo, yo sí creo que debería haber mayor diálogo con las fuerzas opositoras y además debería llamarse a los técnicos de diferentes partidos, ¿no? Ningún partido ni ningún movimiento está preparado, ni tiene el ejército de profesionales suficientes para cubrir todos los puestos necesarios en la administración pública. Somos un país en desarrollo. Así como en desarrollo está en nuestra educación, nuestra salud, también en desarrollo están los resultados que se quieren lograr respecto a la gestión por resultados en el sector público. Si no somos conscientes de ellos, si no nos damos cuenta de ellos, yo creo que vamos a tener más de lo mismo. Felizmente, como le digo, estamos creciendo un 4%, pero este crecimiento no llega como debería. Si no, la anemia no se hubiese incrementado, si no, los niveles de pobreza no se hubiesen alterado y de alguna manera no se hubiesen incrementado, no hubiese crecido más el problema económico en un sector E y D, ¿no? Y yo creo que ese es un factor importante. Lo que está faltando para mí, desde mi humilde punto de vista, es liderazgo. Si los ministros no saben que tienen la oportunidad de sus vidas de ser representantes de Estado y no saben que este trabajo es 24/7, pues acá no hay descanso. El que tiene que gobernar tiene que trabajar de lunes a domingo. Si no, pues mejor entonces hay que regresar a la casa, hacer la vida tranquila que uno quiere. Porque no solamente estás trabajando para justificar un trabajo y un sueldo, sino que estás trabajando para todos. Sobre todo porque tenemos un problema muy grave, ¿no? En relación al narcotráfico y al terrorismo. Es una simbiosis que está generando, pues, sí, claro, prácticamente partiendo de un territorio tomado que es el Brain y otras zonas del país. Vemos que por un lado no hay resultados en el tema del terrorismo y tampoco sobre el narcotráfico. La cantidad de plantaciones de hoja ilegal de la coca no ha disminuido, más bien por el contrario se ha incrementado. La cantidad de clorhidrato de cocaína que sale para el mundo también no ha disminuido. Y lo curioso es que el presupuesto para la lucha contra las drogas aumenta. Entonces, es increíble, ¿no? No hay resultados, pero hay más dinero. Se ha gastado más dinero en la lucha contra el narcotráfico, pero no se reduce la producción, ¿no? Podrán haber más operativos, pero me parece que es un tema insuficiente. Son 268 millones que recibe de vida, pero tenemos este planteamiento, ¿no? No ha disminuido la cantidad de hectáreas de cultivo de hoja de coca ilegal, ¿no? No se ha logrado no se está logrando de manera palpable, más bien vemos puras campañas, más bien aisladas, con objetivos muy reducidos, pero queremos resultados. Por un lado, si es el terrorismo, queremos por lo menos que este clan sea desarticulado, los Quispe Palomino. Y por otro lado, ¿cuáles son los resultados en disminución concreta de siembra de hoja de coca, de salida de clorhidrato de cocaína, por ejemplo? Mire, doctora, en realidad hay otro tema que también a mí me preocupa, ¿no? El presidente anuncia muchas cosas, ¿no? Anunció la construcción de 1000 colegios. Yo creo que el dato que le dieron es totalmente erróneo, porque estoy seguro que en estos 3 meses no se han construido más de 20 colegios, ¿no? Pero más allá de eso, todas las medidas que el presidente anuncia se plasman en norma. Yo creo que hay un gran cuello de botella con la producción normativa, ¿no? De hecho, el derecho regula la conducta de sociedad y las normas, nos guste o no le guste a la población, regulan la conducta de todas las actividades y todos los sectores, ¿no? Si el presidente sale a anunciar una transferencia de recursos, esto se proyecta en un decreto. ¿Cuánto están demorando las promulgaciones de normas? Yo veo el peruano todos los días y le digo, no leo nada más que designaciones, viajes y otras cosas. La producción normal, no, tampoco eso significa que a más leyes más eficiencia, no, pero estoy hablando exactamente de las medidas anunciadas que se concretan en realidad. Porque yo puedo anunciar muchas cosas y puedo hacer demagogia y puedo decir que enfrento a la corrupción, perfecto, pero ¿cuánto de lo que realmente están ofreciendo se está haciendo? Yo creo que el porcentaje es muy mínimo, ¿no? ¿Qué podríamos sospechar? ¿Cuál debería ser nuestro temor como ciudadanos? Si por un lado no se cumplen de manera y no se materializan, no se concretan estas promesas por parte del gobierno, pero sí vemos, por ejemplo, una inversión millonaria en
la contratación de consultorías. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está dilapidando los fondos del Estado sí, claro, y no se está cumpliendo con satisfacer las necesidades urgentes? De hecho, algunas denuncias ante arrendamientos onerosos, recuerde usted que en algún momento se denunciaron algunos arrendamientos de locales ubicados en sitios inadecuados, sin una planificación adecuada, en entidades que inclusive despedían trabajadores. Probablemente, lo que pasa es que no hay una política de control de gasto a nivel ejecutivo, ¿no? Nadie dice que las consultorías probablemente no sean necesarias, pero cuando la población ve que no hay colegios, que no hay hospitales, que no hay carreteras, obviamente es evidente que llama la atención gastos tan importantes, ¿no? El país necesita y el gobierno necesita de permanente apoyo técnico, de eso estoy muy seguro. Como lo acabo de comentar, ningún gobierno tiene el suficiente personal profesional para poder cubrir todas las posiciones. Pero el tema es que más allá de las consultorías, a lo que al país le interesa son las obras, ¿no? Y la reducción y el aumento del déficit de infraestructura, como lo he mencionado hace un momento, es bastante alto. Entonces, yo creo que si los ministros salieran a trabajar, a recorrer el país como lo hicieron por lo menos en el momento de la emergencia de la reconstrucción, no sé si usted recuerda, los ministros estaban en todos lados. ¿Y qué pasó? El gobierno tiene que trabajar como si estuviésemos en emergencia permanente, ¿no? La reconstrucción debería generar no un trabajo de lunes a viernes. No solamente el presidente debería viajar, los ministros, los viceministros, los secretarios generales. Ante un gabinete de escritorio. Lo que hemos tenido hasta ahora es un gabinete de buenas intenciones, pero las intenciones no son suficientes. No le van a solucionar los problemas al país. Nadie conoce a los ministros, ¿no? Los ministros no salen a hablar, tienen miedo. De hecho, muchos son técnicos y seguro muy buenos, pero el ministro además tiene que tener las habilidades políticas para poder contrarrestar las críticas y saber ponerse y ejercer su rol, porque parece que tampoco este segundo o este cambio de gabinete no estarían dando los resultados como para poder comunicar bien, que habría sido la razón que habría tenido el presidente Vizcarra para cambiarlo. Yo estoy seguro que se están preparando para la presentación al Parlamento, pero la sensación es que estamos a la espera de, y la percepción creo que es importante. La percepción no solamente creo que es para ganar simpatías diciendo yo lucho contra la corrupción, lo cual me parece excelente. Yo creo que la percepción tiene que ir también generada a que en el país están haciendo cosas. Y la percepción es que estamos simplemente en modo automático, ¿no? Estamos en piloto automático hace varios años. Y no desde este gobierno, sino de los últimos años de gobierno, ¿no? Entonces, la población espera más. Y no solamente la población, sino los inversionistas, ¿no? Ahora, gracias a Dios, el país ha podido enfrentar una transición en democracia y un cambio de presidente. Creo que eso demuestra, y eso es una visión ejemplar hacia afuera, pero no nos podemos pasar estos años temerosos de que esto se inestabilice en cualquier momento, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una labor, no solamente del Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado. El Poder Judicial, mire usted los casos de corrupción que han habido en algunos juzgados o cortes, ¿no? Hay un problema de fondo, ¿no? Que pasa por la educación, que pasa por reducir estos niveles de corrupción en todos los estamentos. O sea, los alcaldes que postulan y ocupan los más de 2.500 municipios a nivel nacional, dígame usted, ¿cuántos se han terminado presos y cuántos han entrado sin ser responsables o conscientes del rol que tienen? O sea, ¿cómo es posible que yo crea que pueda ser presidente o alcalde y luego entre a aprender a ejercer función pública? Yo creo que ahí los partidos también tienen una gran responsabilidad y los movimientos que ahora están de moda, ¿no? Mucha gente cree o ha creído siempre que los líderes de movimientos políticos son un poco la salvación o el salvavidas a la corrupción de algunos candidatos o algunos representantes de partidos, pero eso no es así. Mire usted al expresidente del gobierno regional de Ancash o el de Cajamarca, o sea, que llegaron solos, ¿no? Algunos inclusive con símbolos como manos limpias, ¿no? O no tengo las manos sucias o lo que fuere, y al final están presos, ¿no? Quienes están presos, pero que en casi nada ha cambiado la realidad de sus regiones. Esta situación política tiene que ser una gran lección, no solamente para la clase política, sino también para la misma población, que tiene que ser más consciente de ver a quién elige y por quién vota en su momento, ¿no? Yo como peruano, y como seguro usted también, espera que todo nos vaya bien.
Y yo felicito mucho que usted tenga un programa como este, porque también es cierto que muchos medios no dicen las cosas como son. Y finalmente, ¿a quién le importa la ejecución presupuestal? Eso no vende, pero a la población sí le importa. La población vive, sobrevive de la correcta ejecución presupuestal, y además, que es la razón de ser de la existencia del Estado, ¿no? No solamente brindar los servicios. De los servicios, de la calidad de los servicios, ¿no? De cómo recibes tú la copia de un brevete, de la copia de un DNI, etcétera, ¿no? Todo aquello que nos permite, pues, vivir tranquilos y estar en calma en sociedad, ¿no? Doctor Candela, en este momento, en Las Bambas hay muerte, hay sangre. ¿Acaso no ha demorado ya el presidente Vizcarra en constituirse en la zona y poder abordar esta problemática de manera directa, toda vez que ya se ha evidenciado a mí me sorprende mucho, evidenciado, ¿no?, que la captura de los líderes o de las personas que representaban a la comunidad campesina, lo único que ha hecho es, si bien es cierto, puede dar lugar a una investigación, pero paralelamente está entorpeciendo la viabilidad del diálogo? ¿Acaso no necesita Las Bambas, estas comunidades campesinas, la presencia de su presidente de la República? Yo recuerdo que el presidente Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, se apersonó a chincheros. No sé si usted se acuerda, pero él estuvo en una comunidad y en algún momento hubieron comentarios positivos de su labor como ministro. En este caso sí me llama la atención que no sea no solamente él, sino que, bueno, entiendo que el primero anunció hoy día que 3 ministros de Estado van a ir para allá. Bueno, en buena hora. Pero estamos hablando del presidente, claro, el primer ciudadano, aquel que en un último referéndum y con los resultados podría entender que tiene el apoyo de la población. Claro. Es esa población la que la necesita hoy. ¿Es correcto que él no se haya constituido? Más allá de lo políticamente correcto o incorrecto, pero en esa relación de ciudadano-presidente, ¿acaso no habría sido una decisión acertada en constituirse directamente? Y mucho más cuando ya existen decisiones cerradas de cortar los medios de comunicación o los canales de comunicación con los comuneros, con los... Totalmente de acuerdo. Yo creo que el presidente debió estar ahí hace mucho rato. No sé por qué no lo está haciendo. Yo creo que él está más preocupado, o mejor dicho, de todas las preocupaciones que tiene, lo más probable es que un alto porcentaje de ellas esté más enfocada a mantener la popularidad de la población, ¿no? Y lamentablemente, tarde o temprano, la popularidad, como todo en la vida, tiene ciclos de alta y baja. Y en algún momento, la población se dará cuenta que no solamente hay que enfrentar la corrupción, sino también que hay que hacer cosas, ¿no? Pero una postura de enfrentar la corrupción no solamente puede ser un mensaje vacío. ¿Dónde están las acciones concretas de esa lucha contra la corrupción? Claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el presidente Vizcarra ha aprovechado el descontento que no solamente él, sino los medios han vendido de por ejemplo, ese rol activo de destruir o querer destruir la imagen del Parlamento, ¿no? Yo creo que todos deben ser responsables y ser conscientes que el Parlamento es una institución y que cuando, más allá de los parlamentarios, que algunos, como todos en la vida, cometen errores, yo creo que, o sea, es sin duda, el país necesita de un control político y un poder que legisle. Porque si no tenemos quien legisle, no hay cosas que se puedan corregir a ese nivel. Y si no tenemos un control político y una oposición constructiva que observe las cosas que están en forma errada, pues entonces, ¿para qué servimos? Deberíamos estar en una dictadura, ¿no? Así es. Entonces, hay que transmitir un mensaje diferente. El presidente creo que debería estar en Las Bambas hace mucho rato. Yo eventualmente lo veo recorriendo el país, pero creo que eso no es suficiente. Y además, yo creo que hay general, pero los coroneles no los veo por ningún lado. Y bueno, y obviamente los tenientes están escondidos para, de alguna manera, hacer un símil frente a lo que está pasando en la administración pública, ¿no? También debería ser un momento importante para que el Estado como tal pueda defender los intereses de los ciudadanos, porque escuchábamos ayer, al momento de centrar el punto de conflicto en Las Bambas sobre el pago que exigen los comuneros sobre el uso de una carretera, y cómo esto evidencia que muchas autoridades de la región y del gobierno en diferentes etapas han emitido documentos que harían ver que esa es una vía nacional y que no corresponde, por lo tanto, pagar a los comuneros. Pero la posición de los comuneros es totalmente contraria. Ellos piden que se remonte mucho más antes para ver cómo es que hay un momento en el que se direccionan los trámites para que esta situación se dé así y exista este conflicto y la comunidad no pueda cobrar aquello que exige de manera justa porque es en su área donde es que se está dando esta explotación.
Yo le mentiría si conozco, yo no conozco en realidad el nivel de infraestructura que se ha creado en Las Bambas. Le soy muy sincero. Sin embargo, la importancia del proyecto amerita que el gobierno tome acciones inmediatas, ¿no? Esperar 60 días o 45 días para tomar acción, sin duda alguna, hace evidente que hay un descuido a algo tan importante como generar el respaldo de la población. De hecho, imponer la autoridad en forma responsable es algo que el gobierno tiene que transmitir. Pero si en Lima es evidente que muchas veces la autoridad no es suficiente, si no ve usted cómo ha crecido la inseguridad en los últimos meses, ¿no? Se ve todos los días en los medios, la población probablemente esté solicitando algo justo, ¿no? Pero si por supuesto no escucha, como usted dice, al presidente, que es el primer ciudadano que tiene el honor de representarnos a todos los millones de peruanos, no está ahí, pues probablemente toda la percepción que esté ahorita creciendo es que el gobierno no hace nada ante cosas tan importantes como estas, que además van a servir para transmitir el rol de autoridad que tiene que ejercer el Poder Ejecutivo de liderazgo y conducción del país. Un país en desarrollo como el nuestro, además, que necesita un liderazgo permanente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Por comentar con nosotros. El ciudadano necesita tener un conocimiento directo de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. No, lo esperamos en una próxima ocasión. Muy amable. Muchas gracias. gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hemos llegado al final de esta edición. Los esperamos. No olviden hacernos llegar sus denuncias al correo que aparece en pantallas y sobre todo desde aquí hacemos un llamado a todos los directores de las instituciones educativas a nivel nacional. La denuncia que hemos hecho el día de hoy es muy grave y es un actuar sistemático, por lo tanto háganos llegar la información y Sin Corrupción llegará hasta donde estén. Muchas gracias.